lo hago porque estoy rotando en Estados Unidos en un hospital aquí en el norte de Estados Unidos y me llama la atención la forma en que se presentan los pacientes, me gusta bastante la forma en que se presentan los pacientes y de hecho me di cuenta que esta forma me gusta más para presentar mis pacientes, esté donde esté. Me parece más estructurado esta forma y esto se basa más que todo, creo que así se hace a nivel nacional aquí en Estados Unidos, pero este documento me parece muy bueno, entonces me parece que podrían leerlo de la Universidad de Minnesota y lo único que tienen que poner en el buscador sería eh, eh, How to Present a Patient, University of Minnesota. Entonces les va a salir probablemente en el link número uno, número 2, y si no pueden pausar el video y meter esto en el buscador. Entonces después de presentations, ahí dice .pdf. Ok, entonces, ¿qué es lo bonito de esto? Voy a resumírselos muy rápidamente documento, que es bastante corto, se los resumo entonces punto por punto. Entonces, primero que todo, la introducción de las presentaciones orales. Básicamente lo que nos dice el documento es que la presentación oral, ¿qué quiere decir eso? Cuando usted llega a presentar el paciente a un grupo de médicos, sea su grupo, su equipo, con el especialista, con el equipo prácticamente que va a tomar las decisiones del paciente en conjunto con el paciente, ¿verdad? Entonces, tiene que plasmarles a ellos la información de una forma concisa, de una forma bien sintetizada y sin dejar de lado las características más importantes de la historia del paciente. Así que esta primera párrafo, que sería la introducción, nos habla de la importancia de esta presentación, ¿verdad? Que muchas veces de aquí se van a basar muchas decisiones y es por eso que en el artículo nos dicen qué cosas debemos hacer, o sea, qué es lo recomendado y qué no debemos hacer. Entonces vemos aquí en rojo, incluya solo lo que es relevante a la presentación del paciente y consecuentemente en sus diagnósticos diferenciales y plan. Deje afuera todo lo demás. Entonces ellos hacen énfasis de que hay que poner atención a lo importante y hay muchas cosas que tal vez no vienen para nada al caso. Entonces les voy a poner un ejemplo, un paciente que lo está viendo oftalmología y usted está presentando el paciente al grupo al equipo de oftalmología y el paciente padeció de, no sé, ha tenido X número de cirugías abdominales por una colecistitis que terminó siendo complicada y demás. Bueno, pues eso al equipo de oftalmología no le interesa porque no le va a cambiar en nada a su plan y su abordaje. Entonces, en ese caso, prácticamente es ni siquiera mencionarlo, ¿verdad? O no mencionarlo en las primeras fases de la presentación oral. Ya después, hacia el final, si quieren mencionarlo, pueden mencionarlo, pero si no va a tener ningún efecto sobre el abordaje diagnóstico y terapéutico del paciente, no lo mencione. Entonces, ¿por qué preocuparnos por la presentación oral? Hay que preocuparnos porque la presentación oral es una de las formas en que nos van a evaluar a nosotros, ¿verdad? Y nos van a decidir si estamos bien preparados o si no estamos bien preparados. Así que sirve de una excelente manera para ser un medidor de nuestras capacidades, porque la presentación oral del paciente va a englobar muchos factores, entre ellos va a hablar de cuál es su capacidad de recopilar datos, cuál es su capacidad de
hacer un examen físico avanzado, de priorizar distintos problemas del paciente y si vienen al caso o no, y también recabar cuál es el conocimiento suyo de base, porque también eso va a ser evaluado cuando usted termine y llegue hacia el Assessment and Plan, o sea, su evaluación y plan. Entonces ahí es donde se va a ver cuál es el conocimiento suyo en general, ¿verdad? Entonces, por eso es importante, esa es una de las razones por las que es importante. Otra razón por la que es importante es porque esta va a ser usualmente la principal forma en que se va a transmitir información de un paciente y muchas veces sí, tenemos el expediente escrito y demás, pero muchas veces esta forma personal de darle información va a ser la más importante. Así que hay que acordarnos de que hay que decir todos los datos pertinentes sin aburrir al público. Entonces, este extracto aquí es cómo presentar un paciente nuevo. Este opening statement, esto se le llama en otras partes en inglés the one-liner. ¿Qué quiere decir esto? Que con una frase o con una oración usted va a decir lo más importante de este paciente y lo estrictamente necesario para que el público entienda prácticamente por qué está en el hospital, más o menos hacia qué va y qué podemos hacer para ayudarle. Entonces, aquí un ejemplo, vamos a ver este señor de 64 años de edad con una historia significativa de trombocitopenia inmunitaria, autoinmune, y fue admitido para evaluación de sangrado posterior a una colonoscopia. Vemos que es una oración. Vemos que este paciente puede tener un montón más de dolencias y de problemas que tal vez no van a venir al caso. Entonces, eso es la primera línea que vamos a decir. ¿Qué es un ejemplo que no deberíamos de hacer? El paciente tal, 64 años, con historia de trombocitopenia autoinmunitaria, y entonces meter cosas que no vienen al caso, EPOC, apnea obstructiva del sueño, obesidad, diabetes tipo 2, fusión lumbar hace 6 años, esteatohepatitis y enfermedad renal crónica con una creatinina basal de 1.7 que fue ingresado por sangrado post-colonoscopia. Esto es lo que vemos muchas veces o que veo yo en mi práctica cotidiana, que es que se da esa lista inmensa de todo lo que padece el paciente y al final nos perdemos muchas veces en estas listas interminables y no entendemos cuál es el punto, cuál es el fin al que quiere llegar el emisor del mensaje o el que está presentando la historia. Es por eso que, aunque estos dos pacientes son iguales, hay una diferencia muy importante. Entonces, esa primera línea es sumamente importante y ya después, si viene al caso mencionar que el paciente tiene esas otras patologías, pues se hará. ¿Por qué digo si viene al caso? Porque si usted es parte de un servicio interconsultante, o sea, no son los que tratan todas las enfermedades y dolencias del paciente, entonces tal vez a usted no le interese saber cómo tiene el control de la diabetes si usted está con el equipo de neumología, por ejemplo. Pero tal vez sí le interesa saber cómo está la diabetes si está con el equipo de cardiología o endocrinología. Entonces hay que individualizar y ver qué es lo pertinente en cada caso. En el caso de que el paciente esté internado en su servicio, pues ahí sí van a tener que tomar en cuenta todas las dolencias si ustedes son los que se van a encargar del tratamiento de todas sus enfermedades y dolencias, ¿verdad? Claramente. Después de esa primera oración, que sería el opening statement o el one-liner, ahora sí viene el history of present illness. Eso es, por así decirlo, el padecimiento actual en español. Entonces, este history of present illness es donde vamos a incluir la queja principal del paciente, pero vamos a hablar un poco más
acerca de ella. Aquí es donde se viene el conocido en español el alicia de esta queja, o sea, cuándo apareció, dónde se localizaba, irradió o no irradió, cuáles eran sus características, cuál era su intensidad, cómo aliviaba, cómo empeoraba, etc. Entonces, eso es importante y se recomienda hacer eso de una forma cronológica en general porque nos da fluidez al pensamiento. Entonces, aquí vemos, bueno, un ejemplo que eso ya ustedes han visto de la Alicia, ustedes pueden usarlo como quieran, mejor no pegarse a una mnemotecnia para la Alicia porque dependiendo del padecimiento pueden tener información que cronológicamente pues vaya de una forma, pero si con una mnemotecnia no necesariamente va a ir de la mano. Entonces, en este caso, recuérdense que es mejor ir cronológico con el padecimiento. Entonces, un ejemplo malo, ¿verdad? De qué es eso, es prácticamente hacer un desorden, o sea, hablar de eso, del padecimiento actual o del history of present illness de una forma desordenada, que sería en este caso, ¿verdad? Entonces, hay que tomar en cuenta que ese padecimiento actual, en general, vamos a estar hablando, sí, que el paciente tiene disnea, ok, entonces la disnea apareció hace una semana, se asociaba a esfuerzos, principalmente cuando el paciente se bañaba o hacía ejercicio físico, hizo tal cosa para mejorar su disnea y, o sea, ahí van diciendo la Alicia, pero si hay ciertos estudios de laboratorio pertinentes o hay ciertos estudios de imagen pertinentes, no van a dejar eso de último. Pueden mencionarlo en el Alicia definitivamente y después pueden hablar un poco más al respecto, pero es para darle una noción general a cómo funciona o qué es lo que pasó cronológicamente con el paciente. Entonces no van a decir que el paciente tenía disnea y que consultó en varias ocasiones al servicio de emergencias y que no les contaré cómo resultaron las imágenes porque hablaré de imágenes más tarde. Eso no tiene sentido, eso quita todo el balance y sí, muy bonito, demasiado estructurados y deja las imágenes para el final o los laboratorios para el final, pero eso solo va a afectar la transmisión del mensaje. Entonces, en ese caso, sería mejor decir, ok, que el paciente tiene disnea y se estudió hace 2 meses por la consulta externa con un TAC de alta resolución no contrastado de tórax y en ese momento se evidenció un patrón de lo que quieran decir tree in bud o lo que sea. Y bueno, después de eso el paciente volvió a consultar porque siguió con bla, bla, bla. Y bueno, eso puede ser un history of present illness hasta que llega al hospital, ¿verdad? Entonces, eso sería solo lo que es relevante por revisión de aparatos y sistemas nos interesa en el history of present illness. O sea que no nos interesa que nos cuenten en esta sección de que tuvo disnea y todo eso y que el día en la fecha tal se le, no sé, no, amputación puede tener relación con eso porque podríamos estar pensando en un tromboembolismo pulmonar, entonces tal vez podría tener asociación con eso. Entonces todo lo que sí se asocie con el history of present illness, sí involucrarlo. Pero si estamos hablando de que el paciente fue a que le inyectaran unas varices, eh, en ese transcurso, entre dos episodios de disnea, pues probablemente no va a tener ninguna correlación y no sea importante mencionarlo en la presentación oral. Tal vez en la presentación, no en la, tal vez en la parte escrita de un ingreso, ¿verdad? O una nota extensa de un paciente que no conocemos, tal vez se podría anotar por si habrá o a alguien se le ocurrirá algún nexo. Pero bueno, entonces continuamos. Después sigue Past Medical History. Entonces aquí
también solo vamos a decir lo que es relevante para el servicio que esté viendo al paciente. Si es interconsultante, ok, ¿qué es importante para que los que son consultados, ¿verdad?, sepan? Si es el servicio tratante, pues es importante saber prácticamente todas las dolencias. Entonces, ¿qué más? Después, medicamentos y alergias. Definitivamente es importante incluir medicamentos que el paciente esté tomando actualmente o que debería estar tomando y no está tomando, y medicamentos que otra vez son pertinentes a el contexto que estamos viendo, y las alergias pues también son importantes. Después, historia familiar y social. Entonces, ahí tenemos que no es importante saber que el paciente tiene 2 pericos, tiene una lagartija y ha tenido perros en el pasado, si el paciente no está viniendo con ningún cuadro que nos haga sospechar de clamidia citasi o de enfermedades por hongos o por una enfermedad ahí por bacteria, por mordedura de perro, etc. Entonces hay que tomar en cuenta qué es lo importante. Y si el paciente sí tiene algún nexo con, con algo importante de su historia social, pues es importante mencionarlo. Si no, mejor no. Entonces, solo lo relevante en estas presentaciones orales. Revisión de sistemas. Bueno, es importante que ustedes hablen esta es una perla, porque es importante que ustedes hablen con el equipo de ustedes y les pregunten cómo les gustaría que presente los casos. ¿Les gustaría que sea muy exhaustivo o no exhaustivo o directamente al grano? ¿Les gustaría que el orden que siga sea el siguiente y ustedes les dicen, me parecería que puedo empezar con esto, seguir con aquello? ¿Sí o no? ¿Cómo debería cambiarlo? Ok, después de eso es que ustedes van a saber cómo presentar al paciente. Y en esta revisión de sistemas, siempre igual se recomienda no excederse, no tienen por qué estar hablando de el aparato neurológico si el paciente habla, come, está orientado y viene por una apendicitis leve, por ejemplo. Entonces, signos vitales, ya sabemos que son vitales por algo, entonces ya entramos en la porción de examen físico. Ahora sí, hablemos de los signos vitales. En vez de decir la palabra normal, tratemos de hablar en rangos. Entonces, si el paciente tiene 5 días de estar internado, podemos decir que el paciente tiene una frecuencia cardíaca que se ha mantenido entre 90 y 100, y una presión arterial que inició con una hipotensión principalmente por su presión sistólica en los 80 y que con volumen subió a 100 a 110 y se ha mantenido así desde hace 3 días, por ejemplo. Entonces es importante no solo decir números, sino pensar en patrones y cómo estos patrones pueden estar afectando al paciente, ¿verdad? Y qué cosas se hicieron o qué podría estar afectando esos signos vitales. Entonces, una cosa es una frecuencia respiratoria en 15 en un paciente que está totalmente despierto, respirando aire ambiente espontáneamente. Otra cosa es una respiración de 15 en un paciente totalmente sedado, ¿ok? Entonces es importante hacer esas aclaraciones. Luego, en el examen físico, también a lo que vinimos. Entonces, en esta presentación oral, vamos más que todo a lo que vinimos, hablamos de lo que revisamos, no es solo decir, sí, todo normal, cardiovascular normal, otorrino normal, neurológico normal, abdomen normal. Mejor no, porque podemos ahí tener ciertos problemas si sobresimplificamos. Entonces, tal vez si no es importante revisar
ciertas cosas tal vez omitirlas, ¿verdad? Y irnos directamente a lo más importante, pero ya sabemos si el paciente tiene un montón de comorbilidades, pues no está de más enfocarnos también en el corazón si padece el corazón y viene por una descompensación diabética. Entonces, ok, básicamente eso, usar un poco la lógica, laboratorios y estudios, hablar de los laboratorios pertinentes, no decir que están normales, sino que mejor decir números específicos, pero no decir nada más número tras número tras número y aburrir a toda la gente. Entonces, tratar de decir, bueno, así como desde sus últimos laboratorios ha presentado un sodio, potasio, cloruro, magnesio y calcio dentro de rangos normales. Tal vez ahí no es necesario repetirlo si no estamos ante un paciente que haya tenido un trastorno hidroelectrolítico recientemente y que no tengamos por qué estarlo evaluando por eso. Pero sí es importante que podamos ver patrones de nuevo, así como en los signos vitales, como decir, bueno, la hemoglobina está en 6.9, pero su hemoglobina, dado su enfermedad hepática crónica y enfermedad renal crónica, está en su basal. No ha cambiado en los últimos 3 meses. Bueno, eso es muy distinto a tener un paciente que tenía ayer la hemoglobina en 11 y hoy la tiene en 6.9. Luego nos vamos al summary statement, que hay de la gente con que he hablado, alguna gente se brinca este paso o lo resume más, pero bueno, eso es a discreción del cliente. Entonces, el summary statement es cercano a esa primera línea o el opening statement, solo que aquí ustedes lo que hacen es que hablan un poquito más como para dar la noción generalizada de todo el cuadro. Entonces no es quedarse en Miss tal, 64 años con historia de diabetes que presenta dolor, bla, 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 ajá, y leucocitosis. Ok, entonces digamos que el opening statement de este resumen sería: Miss Tal tiene 64 años con una historia de diabetes y con dolor abdominal recurrente. Listo, ese es el opening statement. Después ustedes hablan lo demás y después este es como un resumen ejecutivo en 1 o 2 oraciones en donde dan a entender más cosas, ¿verdad? Que un poquito de características del History of Presenting Illness, ahí vemos un poquito de Alicia. Entonces ese dolor o estos hallazgos son recurrentes, postprandiales, dolor abdominal severo, y al examen tiene fiebre de grado leve, tiene leve dolor abdominal y leucocitosis de 18.000. Esto nos pinta ya un poco más el panorama de que, ok, está afectada, cuánto está afectada, por dónde anda el dolor, qué diagnósticos diferenciales podríamos pensar. ¿Ok? Entonces, el último es Assessment and Plan, que ya es tomar en cuenta el análisis y el plan, ¿verdad? Y esto es muy importante porque es, por así decirlo, la síntesis de toda la información y en qué se convirtió eso. Porque un muy buen oficinista podría hacer todos los pasos anteriores a este, o podría hacerlas por lo menos de una forma moderadamente aceptable. Pero esta sección de evaluación y plan es la que muestra la mayor destreza y es donde tenemos que amarrar todo el asunto. Entonces, aquí lo que ellos recomiendan es que hacer un assessment o una evaluación para cada problema y después mencionar cuál sería el plan con cada problema. Y no es asumir,
no es nada más decir que, bueno, entonces el paciente tiene dolor torácico y se va a hacer un electrocardiograma, una radiografía de tórax y unas enzimas cardíacas. Eso se hace muchas veces, pero eso sería incorrecto porque estamos asumiendo que el que está leyendo nuestro plan entiende nuestra línea de pensamiento y eso no es así. Entonces, esto es un llamado a, bueno, también a la academia, porque esto nos sirve para, hasta para aprender. Si no sabíamos algo, podemos ver qué estaba pensando y si creemos que tal vez eso tal vez no tenga sentido, pues podemos hablarlo y discutirlo como la gente, ¿verdad? Y al final todos crecemos. Entonces, en este caso, una evaluación mejor a esa sería, bueno, entonces el problema principal de esta paciente ha sido el dolor torácico que ha venido presentando en las últimas 2 semanas de características anginosas, dado la irradiación a miembros superiores o miembro superior izquierdo, si quiere ponerle, aunque puede ser a los dos, dada la historia de sí, un infarto de miocardio previo y factores de riesgo como bla, bla, bla. Por lo anterior, se desea tomar una radiografía de tórax para descartar otros diagnósticos diferenciales y se desea tomar enzimas cardíacas y un electrocardiograma para confirmar la principal sospecha. En segundo lugar, la paciente podría estar presentando un tromboembolismo pulmonar, aunque la probabilidad de esta sería menor. No obstante, criterios a favor de tromboembolismo pulmonar serían la presencia de el hallazgo en la radiografía de tórax de un derrame pleural izquierdo y el antecedente de un encamamiento prolongado, la fecha tal, a tal, no sé qué. Entonces pueden hacer eso, ¿verdad? Entonces van problema más probable y después van hacia menos probable y cuál es el plan que van a hacer. Entonces, eso lo dicen y después nada más pues escribir el plan y creo que esta es la mejor forma de ejercer la medicina y es la más provechosa de todas. Este artículo sigue y habla un poco de otras cosas, pero bueno, voy a hablar de esto también porque esto también me parece importante. Esa era la presentación del paciente que no conocíamos, desconocido. Ahora esta es la presentación del paciente que viene por primera vez, no, perdón, que es de seguimiento, que ya está internado un montón de días y ya lo hemos visto día tras día. Aquí me parece que hay mucho campo para mejorar en, en nuestro sistema, ¿verdad? Allá abajo en Centroamérica, porque me parece que muchas veces presentamos al paciente y decimos, ok, aquí tenemos a don Dionisio de 67 años, el problema 1 es un infarto de miocardio con elevación del ST, está en el día número tal, posterior a la colocación de 2 stents en la circunfleja y bla, bla, bla. El problema 2 es tabaquista activo. Problema 3, diabetes mellitus mal controlada, está con glibenclamida, tal dosis, bla, bla, bla. Problema 4, bla, bla, bla. Y después se van a decir, ok, entonces el subjetivo, cómo él amaneció hoy con un poco de dolor que ha reducido en intensidad, pero sigue con dolor. Al examen físico, los signos vitales y después el examen físico. Sí, después como un análisis y un plan. ¿Qué es lo que quiero decir? ¿Dónde es que podemos mejorar mucho?
en esa primera parte, en ese inicio, en vez de decir todos los problemas, podemos más bien hablar específicamente del History of Presenting Illness, que sería como una variante, ¿verdad?, de ese padecimiento actual, en donde resumiríamos más o menos qué es lo qué es lo que debemos de decir del paciente. Entonces empezar brevemente diciendo, ok, don Dionisio tiene 68 años, él es el paciente que inició con dolor torácico hace 2 semanas y que, dado sus características de angina típicas, se le realizó un cateterismo coronario que demostró elevación del ST con colocación de dos stents. Hoy está en el día tal de internamiento y ahora sí, ahora nos vamos a dar un resumencito de qué pasó en el transcurso de la noche hasta llegar a hoy. Entonces, en el transcurso de la noche lo que pasó es que tuvo un episodio de tal cosa, se hizo tal otra para corregirlo, mejoró o no mejoró, fue visto por este especialista o no, y y básicamente, ¿qué es lo que pasó? Después de eso ya nos podemos ir a los signos vitales, si es que no tenemos que intervenir en otros problemas, como les digo, si somos el servicio tratante, pues ahora sí, ¿cuánto tiene la glicemia? ¿Cuánto tiene esto, el otro? Si no somos el equipo tratante y somos más bien interconsultados por este equipo, entonces vamos a irnos directamente a las cosas que nos interesan. Bueno, entonces, ¿cómo tiene los signos vitales? Ok, los tiene de X forma, mejoraron o empeoraron, o si hay alguna característica especial. Al examen físico también, un examen físico dirigido, no todo, no el examen físico de cuidados intensivos que es de pies a cabeza, a no ser que estemos en cuidados intensivos, sino que nos vamos a buscar lo que nos interesa. Y después laboratorios y estudios pertinentes si es que los hay. Si no hay nada de importancia, pues no. Y al final un resumencito de eso. Como les digo, hay gente que se brinca esa parte y de una vez se va a la evaluación y plan. Y bueno, eso es lo que les quería compartir. No sé qué les parece, por favor comenten si así es como ustedes lo realizan en su práctica cotidiana o no. Pero yo les cuento que esto me gusta mucho porque aunque ya he ejercido la medicina por casi 10 años, estoy retomando las bases y estoy viendo que las historias se pueden definitivamente pulir y creo que nunca vamos a terminar de aprender. Entonces, esto es una forma muy bonita de presentar a los pacientes en un par de contextos diferentes que les acabo de mostrar. También les voy a adjuntar el link en el video de YouTube, en la porción de comentario para que ustedes lean esto. Si tienen algo que agregar, algo que criticar y demás, por favor díganme. Estos videos los hago sin corte y sin edición de nada y la idea es que en realidad para yo también aprender mientras practico decirles esto y que si vienen por ejemplo a Estados Unidos, no sé, en Europa, que sepan que esto va a ser una parte muy importante de su evaluación y que va a ser tomado muy en serio como presenten pacientes y creo que nunca está de más practicar esto y este es el arte de la medicina. En palabras de Sir William Osler, vamos a buscarlo por aquí porque por aquí lo tengo guardado, los voy a dejar con una cita textual de Sir William Osler que me encantó el otro día que la leí y esa frase dice así, ok, observe, record, tabulate, communicate, use your 5 senses, learn to see, learn to hear, learn to feel, learn to smell,
and know that by practice alone you can become an expert. En español, observe, registre, tabule, comunique, use esos 5 sentidos. Aprenda a ver, a escuchar, a sentir, a oler y sepa que solo con práctica puede convertirse en un experto. Y es por eso también que quería enseñarles el mega estetoscopio que conseguí, porque hay que sacarle provecho a todos los sentidos y aún más en esta era de inteligencia artificial. Entonces, un abrazo a todos y stay hard, diría David Goggins.